El próximo participante es el profesor Juan Antonio Martínez Muñoz, que procede de esta facultad, del Departamento de Filosofía del Derecho, y al que tengo mucho gusto en darle la palabra. Muchísimas gracias por la oportunidad, sobre todo al profesor Livio Olteanu, al que ya conozco desde hace unos años, por permitirme participar en este foro, que agradezco enormemente dado lo relevante del auditorio, el prestigio de las personas que asisten y también la importancia del tema. He preparado unas pequeñas diapositivas para facilitar el curso de la explicación, que creo que se podrá resumir al final en una idea sencilla. El problema que quiero plantear es la relación entre el laicismo y fundamentalismo, que está relacionado con el título del programa que nos ha facilitado el organizador. El asunto es problemático porque parece que son dos términos antagónicos y la cuestión es que la conflictividad que presentan se puede reducir quizá modificando un poco el campo semántico de las palabras y el alcance que tienen y el carácter de enfrentamiento que presentan, pero lo voy a tratar de clarificar viéndolo en otro contexto, que es el marco de referencia en el que tienen significado las acciones humanas y sobre todo la actividad cultural. Ahí he puesto una foto de la conferencia de hace 2 años para agradecerle al profesor Livio Olteanu la invitación. He puesto aquí una primera referencia sobre Edipo Rey, que según Foucault, que es el que aparece con el megáfono en mayo del 68 junto a Jean-Paul Sartre, dice de Edipo Rey que este libro es el origen, digamos, del mito de que la verdad nunca pertenece al poder político y que el poder político es ciego y que el verdadero saber es el que se posee cuando se está en contacto con los dioses o cuando recordamos las cosas para dar importancia a la historia y a la memoria. Pero este mito, para Nietzsche comenzó a demolerlo al mostrar que en los textos, detrás de todo saber o conocimiento, lo que está en juego es una lucha de poder. Y eso es importante en relación con lo que voy a decir y con el significado de la religión, porque obviamente queda claro que ese libro es central para la cultura occidental, en la cual tiene un determinado sentido la religión que no ha tenido en otras culturas. He puesto aquí una pequeña referencia de un texto legislativo del siglo XIII español de Alfonso X el Sabio, que se llama Las 7 partidas, donde se dice una idea que creo que es muy relevante, y es que la persona es la más noble cosa del mundo. Para comprender el alcance que tuvo la idea de persona y también la de persona jurídica, es relevante la lectura de ese libro que he puesto ahí, que se llama Los dos cuerpos del rey, de un historiador medieval que se llama Kantorovich, que creo que es extraordinariamente importante y clarificador, y sobre todo, aunque él era de origen judío, pero muestra la importancia que tuvo el derecho canónico y la teología cristiana en el origen de la noción de persona jurídica. La noción de persona jurídica se usa abundantemente en los textos de los derechos humanos, pero no obstante aparecen otras nociones que distorsionan un poco la titularidad y la subjetividad de los derechos. Aquí he puesto unas pequeñas imágenes para que veamos expresado artísticamente la personificación del mundo medieval, que es un poco el origen de la cultura europea. He puesto un caballero que se puede ver en el Museo Thyssen, he puesto una imagen de Juana de Arco y una escena amorosa, que es importante, porque estas tres imágenes, en cierto modo, expresan una diferencia significativa de la imagen del ser humano personificado con respecto al mundo grecorromano, que estaba dominado por la noción de ciudadanía, que es un estatus jurídico, pero de carácter político, que está relacionado con la pertenencia a una organización política a la que no todo el mundo pertenecía, porque, como sabemos perfectamente, la ciudadanía romana y griega era excluyente y selectiva. Y lamentablemente eso ocurre en el mundo actual, con los ciudadanos de unos países y los inmigrantes ilegales, que a veces no se les reconoce la personalidad jurídica prácticamente en otros, como se acaba de mencionar. Este libro también, que probablemente muchos de los presentes hayan leído, es extraordinariamente relevante porque estudia el periodo final de la última Edad Media, y el título que inicialmente le puso, luego según reconoce el autor, no es el adecuado porque no era un otoño sino casi una primavera, pero caracteriza a aquellos hombres de ese periodo
personificados, porque la idea fundamental, en mi opinión, y el principal logro de la cultura occidental es la personalidad humana, diferenciada de la ciudadanía que he dicho antes, caracterizó a estos hombres por primera vez en la historia porque hablaban de su propio tiempo llenos de satisfacción, cosa que no todos los seres humanos han conseguido decir. De hecho, nosotros ahora tenemos una enorme insatisfacción con la situación actual del mundo, de la economía, de la cultura y de las relaciones sociales, creo. Y es importante, en mi opinión, porque es expresivo de una vida lograda y satisfactoria que se puede ver en otras imágenes. He puesto aquí una imagen muy importante de una colección del libro de las muy dulces horas del duque de Berry, que es una región del centro de Francia y que también expresa esa satisfacción con la armonía, el colorido, el castillo bellamente construido, se inserta bajo un orden cósmico, con las mujeres en primer plano trabajando con vestidos ricos y coloridos obviamente también, y que también podemos ver en otra serie de dibujos de este mismo carácter, pero también lo podemos ver en el lema de algunas ciudades y en la construcción urbanística de las mismas. Ahí he puesto el ejemplo de Plasencia, que es una ciudad relativamente pequeña y un poco marginada, pero como se ve en el escudo, estaba construida para deleite de Dios y de los hombres, también para expresar urbanísticamente la satisfacción por una vida bien lograda. Y en ese contexto también había un sentido de la libertad, que está perfectamente expresada en esa frase famosa de Don Quijote, donde dice que la libertad es un don que a los hombres dieron los cielos y que le caracteriza con un sentido, podríamos decir, religioso, que no puede igualarse ni a los tesoros de la tierra, ni los que encubre el mar. Ten en cuenta que todo esto viene de un hombre que había estado 5 años cautivo y por tanto la expresión del significado de la libertad está mucho más acentuado que el que no ha estado nunca cautivo. Y he puesto también una pequeña referencia literaria de la distinción en Calderón de la Barca, que es un escritor importante, algo posterior a Cervantes, de la distinción entre arbitrio y libertad. Y esto lo pongo porque es importante, porque está relacionado un poco con esta idea agustiniana que viene de ese libro de Hannah Arendt y que diferencia un poco, pone de relieve el carácter también afectivo de la persona diferente al jurídico del ciudadano. Porque pone aquí que la cuestión de quién sea cada hombre, hay en cuenta que determinados aspectos de la vida culturales nos constituyen y hace que seamos como somos y no de otra manera. Solo es resoluble por medio del objeto del deseo y no, como pensaban los estoicos, por la supresión del propio deseo. Y cita una famosa frase de San Agustín, que dice que uno es como es su amor, que es muy importante porque, en cierto modo, toda la sociedad medieval se constituyó a partir de esta idea, y no de la idea de que somos iguales a los demás porque estamos sometidos a la misma ley política. Y por eso creo que ten en cuenta que el libro de Hannah Arendt es la reedición de su tesis doctoral, pero está muy bien escrito y creo que la mejor guía para entender lo que dice San Agustín, pero también es relevante para que veamos el componente afectivo de la personalidad, que no es meramente legal. La ley constituye al ser humano como ciudadano, el amor, por decirlo así, le constituye como persona, aunque habría que hacer algunas otras matizaciones, obviamente. Eso impregnaba el orden social. Aquí he puesto una batalla importante de la Guerra de los 100 años y he puesto el ejemplo de una película inspirada en una obra de Shakespeare del mismo nombre que se llama Enrique V, en la que da una solución magistral al problema bélico que se planteaba en la batalla de Agincourt, que es una de las principales de la Guerra de los 100 años y que acaba con un matrimonio que es un símbolo y a la vez una realidad de la unión entre dos reinos que eran Inglaterra y Francia, y que es muy importante para entender la posibilidad de resolver los conflictos bélicos como el de este caso. Pero ese mundo, cuya idea fundamental es que era un logro, un éxito que habían conseguido generaciones de personas trabajando con unas ideas compartidas.
A partir del siglo XVI cambió de manera significativa, porque aparecieron una serie. Aquí he puesto el famoso dibujo del hombre de Vitruvio, que creo que es propiedad privada de Bill Gates, no porque no porque Leonardo da Vinci quisiera darle ese significado, pero porque parece que con este dibujo quería hacer un homenaje a la arquitectura. Pero la cuestión es que aquí se traduce un nuevo modelo de ser humano que está muy ligado al Estado y que se ve en este pequeño gráfico sobre el incremento de los impuestos en Francia, que demuestra bastante bien la consolidación del protagonismo del Estado en la vida social a partir del siglo XVI. Y claro, porque se construye un espacio público, pero ese espacio público tiene un carácter tributario por una parte, pero también tiene un aparato represivo e ideológico que han destacado algunos autores como Louis Althusser, que era marxista, obviamente, y que está relacionado con una serie de técnicas de control social, entre las que él incluye a las universidades estatales, que son diferentes a las universidades medievales, que eran libres, a veces dirigidas por los estudiantes, y que caracteriza ya a los profesores como funcionarios. Pero esa cita es un poquitín larga, pero dice lo mismo de los medios de comunicación, y no solo de las universidades como la que nosotros estamos, que más o menos es de esa época. Y tiene que ver un poco también con la implantación de la ideología política del Estado, por decirlo de alguna manera, respecto a la cual he puesto aquí también una cita un poquitín larga, pero que es enormemente clarificadora del alcance del pacto social, que está plasmado en el Leviatán y en un conjunto de libros ulteriores, porque todos los cuales más o menos parten de la misma idea. Y es que se produce, el pacto social no es solo una transformación legal, como aquí dice Wegelin, sino que ante todo es, en el pacto social, los que firman el contrato dejan de ser personas que se autogobiernan y se funden, por decirlo así, en el Estado, en una nueva persona pública que es el soberano, que representa al Estado. Pero lo que quiero que se vea es que ese pacto significa una abdicación de la personalidad que estaba en la base de las construcciones institucionales e incluso urbanísticas, en los edificios, en la literatura y en la música y en otros aspectos. No significa que a partir de entonces no haya personas, por supuesto que las hay, pero el marco predominante en el que tiene sentido la vida ya no es el personal, sino que es el político. Y esto quiero darle bastante importancia o resaltarlo porque ese marco político, en mi opinión, es el que está en el origen de los conflictos religiosos. A pesar de que algunos autores como John Locke y su famoso libro sobre la tolerancia, hay que tener en cuenta que en el mismo libro que he citado de Foucault dice que con el régimen de tolerancia de John Locke en Inglaterra se impuso el sistema penal más represivo de la historia, donde había 315 delitos por los cuales uno podía ser condenado a muerte y llevado al cadalso. Y es significativo para que veamos un poco el carácter paradójico de la tolerancia de John Locke, que es una palabra que tiene un carácter no tiene un carácter comprensivo, sino que tiene un carácter combativo, modestamente. Es la principal característica que tiene, aunque ciertamente el libro está muy bien escrito, porque era un gran pensador, obviamente. Aquí he puesto unos cuadros bastante parecidos que se exhibieron en una exposición en el Reina Sofía hace unos años y que tienen una cierta influencia recíproca, pero los he puesto para que los comparemos con estos otros de Picasso. El primero de arriba se llama Masacre en Corea y se pintó en el momento de la guerra de Corea precisamente, y teniendo en cuenta que Picasso formaba parte del Partido Comunista francés, era para apoyar a Corea del Norte ante un problema humanitario que se planteaba en ese momento muy significativo, y es que los de Corea del Norte utilizaban a niños como escudos humanos que iban delante de los soldados, y los soldados norteamericanos no sabían si matar a los niños o dejarles que avanzaran, teniendo en cuenta que detrás de cada niño venía un soldado, y o matabas al niño o te mataba el soldado que venía detrás del niño. Y lo mismo pasa con el Guernica de Picasso, que también tiene ese mismo carácter combativo, y lo mismo ocurre con ese cuadro de Rivera, que está en el Palacio Presidencial de México, y con el de Siqueiros, que está en el Poliforum de México, que tienen más o menos ese mismo carácter combativo.
e ideológico, por decirlo así, al servicio del poder político, no del poder político constituido, sino del emergente que venía dado por el revolucionario. He puesto aquí un pequeño ejemplo de unas caricaturas que obviamente son suficientemente conocidas y que muestran un poco el carácter asimétrico a la hora de entender el terrorismo y la revolución. He puesto una pequeña cita de Robespierre de 1794, en la época de máximo impulso del desarrollo revolucionario y del terrorismo, donde decía que el gobierno revolucionario está basado en dos pilares gemelos, que es la virtud cívica, por decirlo así, y el terror. Todo esto lo digo porque, en mi opinión, el origen, y lo he escrito en un artículo, el origen del terrorismo, y no se puede identificar con otras formas de violencia, está precisamente en la ideología subyacente a la revolución. De la misma manera que los penalistas distinguen diferentes eximentes de la acción criminal, en el caso del terrorismo, en mi opinión, es la ideología en la que se apoya el discurso revolucionario, que precisamente por eso generalmente los terroristas no se reconocen como criminales, obviamente, y en la mayor parte del mundo, como estamos viendo en el momento actual, por ejemplo en Colombia, pues se reinsertan, por decirlo así, sin asumir responsabilidades criminales, por decirlo de alguna manera. He puesto aquí tres pequeños ejemplos de una cierta confrontación que hay en el mundo entre la idea del republicanismo y un cierto nacionalismo de la Revolución Rusa, de la Guerra Española y de un cierto conflicto que hay en Francia actualmente, donde todavía subyace el problema revolucionario, de la que repercute no solo en pequeñas manifestaciones, sino también en el papel de la religión en la vida pública, una cierta agresividad, en la posibilidad de que la religión sea tratada científicamente, como ocurre con el positivismo, con la religión de la humanidad. Y he puesto aquí una pequeña cita pronunciada por un líder indígena con ocasión del 60 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos del 48. Ya podemos ver que dice que en 1948 los indígenas no fueron incluidos en la Declaración Universal. Ten en cuenta que se ha hecho una declaración de pueblos indígenas en 2006. Y porque no se consideraba que tuvieran derechos los indígenas, y ni siquiera se les consideraba seres humanos, ni tampoco pueblos, de manera que los pueblos indígenas, según su opinión, no se beneficiaron de los derechos y libertades establecidos en la Declaración Universal. Y eso se debe, obviamente la Declaración Universal era para todos los seres humanos y los indígenas se supone que estaban incluidos, pero ¿por qué este hombre puede decir que no estaban incluidos? Pues porque la forma de entender al ser humano normal, por decirlo así, que excluía a los seres humanos, que no se podían catalogar como normales, era la del hombre, podríamos decir, racional, estándar del mundo occidental, que tiene una fisonomía diferente a la que tiene otras configuraciones del ser humano en función de otras culturas. Pero claro, esto que les pasaba a los indígenas, en cierto modo les está pasando ahora a los grupos religiosos, que también conforman un modelo humano algo diferente al estándar, por decirlo así. O sea, los seres humanos somos todos de carne y hueso, pero también es cierto que el estatus social que tenemos, y no solo la posición económica, sino el estatus que nos da la ley, y también las relaciones afectivas que he dicho antes de diversas maneras, nos conforman de una manera diferente u otra. La lengua que hablamos, la historia que se nos ha enseñado, que a veces puede estar falsificada, o la religión que tenemos, o las apreciaciones artísticas que hacemos en la vida, hacen de nosotros seres diferentes, como ocurre cuando hablamos lenguas diferentes que a veces limitan mucho las posibilidades de la gente. Claro, entonces la pregunta que me quería plantear y que quería plantear aquí a propósito brevemente tiene que ver con qué papel tiene el sentido de lo originario, lo auténtico o lo genuino en el espacio público, que en gran medida está configurado por una serie de ideas, por la razón pública y también, sobre todo, por el derecho e incluso por los derechos humanos. Ahí tenemos a Eleanor Roosevelt con la Declaración de Derechos del Hombre, que luego se cambió el título, como sabemos.
Pero para entender esto, he puesto aquí una pequeña fotografía de Kierkegaard, porque Kierkegaard es el gran pensador danés, escribió un libro muy importante, muchos libros importantes, pero uno significativo, se llama Temor y Temblor, y gira en torno a una figura que es el que él llama el caballero de la fe, pero que tiene como referencia a Abraham. Y entonces ese libro, modestamente creo que es más, el relato de Abraham es más importante para la cultura occidental que el que he dicho antes a propósito de Edipo Rey, porque el tipo de personas que como Abraham se encuentran en esa situación, ¿qué actitud deben de tomar, por decirlo así, ante la relativización que el espacio público supone para aquello que para él es incomprensible, que tiene que hacer y que es incomprensible para los demás, por decirlo de alguna manera? Y ese problema que se plantea con la obra de Kierkegaard se plantea, en cierto modo, con todo ser humano que tiene una percepción religiosa de la vida, que no encaja bien en el espacio público, que es lo que quiero decir, y que es lo que hemos visto en los pequeños dibujos anteriores, porque le expulsan de la escuela, porque no le dejan estar en la esfera pública de manera auténtica, sino mediante una transformación que en algunos casos significa renunciar a aspectos importantes de su fe, que ahí implica una redefinición de la fe religiosa, y que en algunos casos el problema más grave es eso, que uno deja de ser persona propiamente y pasa a ser ciudadano. Pero claro, hay que tener en cuenta que si nosotros estuviéramos cruzando la frontera de México en los Estados Unidos y no la pudiéramos cruzar, la actitud de los ciudadanos de los Estados Unidos que vigilan la frontera con sus propios coches para que no pasen los inmigrantes ilegales sería diferente a la de los grupos religiosos que les acogen en contra de la ley en muchas ocasiones y sí que les tratan como personas a los emigrantes. Y entonces el problema básico es ese, porque el espacio público, en mi opinión, creo que es inadecuado, se basa en una serie de nociones políticas que no tienen carácter comprensivo, no tienen valor hermenéutico, no sirven para comprender la cultura, sino simplemente sirven para combatir en la lucha por el poder, y que instrumentaliza la religión. Y es como si sembramos una semilla en un bloque de hormigón o de cemento y echamos agua, eso fragua, y la semilla no crece porque la tierra, podríamos decir, no es adecuada. Y ese problema, en mi opinión, significa que igual que el indígena, que he dicho, indigenista que he mencionado antes, reclama una nueva reconfiguración del espacio público, las religiones, en cierto modo, también lo exigen, porque en 1992 se hizo una declaración, y acabo ya con ello, sobre las minorías que tienen un tratamiento muy diferente a los pueblos indígenas. Por ejemplo, los pueblos indígenas se consideran pueblos, las minorías no. Los pueblos indígenas tienen derecho de autodeterminación, las minorías no. Y entonces, ¿qué es una minoría que puede ser mayoritaria y qué es un grupo indígena? No está definido adecuadamente y, por tanto, creo que exige una reconsideración del problema. Y nada más, con esto acabaría. Muchísimas gracias por su atención y a su disposición. Es muy sugerente y al mismo tiempo es muy provocador. Porque, perdón por la expresión o por este comentario, parece como que asumir la condición de ciudadano es dejar de ser persona. En parte sí, exacto. Y ese juego, entendido en clave humanista, con toda la carga que tiene, va en contra del concepto político de ciudadanía construida a partir de la Revolución Francesa y evidentemente del ciclo de Ilustración francés. Pero yo tengo un problema aquí, y es que muy próxima a esas conexiones humanistas y a esa interpretación humanista de Occidente, tenemos la postura que muy bien señalaba el juez Harald, con respecto al euroislam. Claro, es impresionante observar cómo euroislam es un concepto relativamente nuevo, novedoso, basado y tallado sobre la proximidad de lo que significa un occidente secularizado. Si queremos integrarnos, vayamos en esa dirección. Y si no, no nos integraremos. Eso es lo que parece, la invitación, ¿no? Bueno, lo dejo ahí porque creo que nos dará un juego para el debate. Gracias.